Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de En Voz Alta. Hoy vamos a hablar de la verdad del terreno llamado multinivel. Tenemos con nosotros a un hombre que sabe lo que es el calor de una cocina, el cansancio de un turno en un taxi y la presión de sacar adelante a una familia cuando las puertas parecen cerrarse. Él pasó de ser un experto en gastronomía a convertirse en un diamante 3 estrellas en HGW, demostrando que el éxito en el mercadeo en red no es para quien tiene suerte, sino para quien tiene el carácter de mantenerse de pie. De modo que vamos a recibir con un fuerte aplauso al invitado de hoy, que es Sneider Rubio. Bienvenido, Sneider. Hola, hola Bienvenidos, para Nate. todos. Gracias a Sandra, Lili, muy buenos días para todos. Pues honrado, primero que nada, de tener este momento con ustedes, de esta invitación tan bonita. Y bueno, muy dispuesto a mostrar cositas que uno por lo general no muestra, ¿no? Contar cosas que uno no, que uno hace, "Shh, eso no, eso no". Entonces, hagámosle. Excelente, Snader. De verdad, para nosotros es un gusto, un honor que nos acompañes en nuestra mañana en voz alta y exacto. Hoy venimos a contar la verdad detrás del éxito de las redes de mercadeo. Así que, Snader, sin más preámbulo, la gente suele ver el pin de diamante, ¿no? Los aplausos, la tarima, pero pocos conocen la esencia de la persona que porta ese reconocimiento. Así que tu pregunta inicial para este día es, ¿quién es realmente Snyder Rubio? Más allá de los títulos y qué es eso aquello que te define como hombre, como padre y como líder. Bueno, yo pensaría que es una pregunta demasiado abierta porque hay varias cosas que entran en juego en relación a entenderse uno, porque cuando arrancamos en la vida laboral, nosotros colocamos como ciertas metas, ¿no? Entonces decimos, yo voy a trabajar toda mi vida por una casa, carro, ese tipo de cosas. Y frente a eso, tú te forjas cierto carácter y te encaminas en tu personalidad frente a eso. Entonces, suceden muchas cosas en el camino y tú empiezas como a construirte. Y en el camino de esa construcción, te empiezas a autoconocer. Y en el autoconocimiento empiezas a darte cuenta, oiga, yo no sabía que yo podía hacer eso. Yo no sabía que yo era capaz de decir eso. ¿Por qué reaccioné así? Yo creería que Snyder Rubio es como un conjunto de cualidades y de muchísimos defectos que le entregan a su entorno respeto. Es lo primero, que me gusta respeto. Segundo, amabilidad. Soy una persona que trata de ser muy amable. A veces de entrada la gente me dice, ay, usted tan mal mirado, usted es mira horrible, usted es todo creído, pero porque a veces uno no se da la oportunidad de conocer a las personas. Soy dado, ¿sí? No soy mucho de hablar, me gusta más escuchar. Yo las escucho, los escucho y siento que aprendo más, a pesar de que yo tengo un libro grandísimo para contar 1000 historias. La mayoría del tiempo, la mayoría de las veces, prima más quien está a mi lado, ¿sí? Trato de darle más protagonismo a eso. De hecho, eso me ha traído problemas en la vida, porque siempre pienso en los demás, siempre es estar con ellos, en tratar de que la gente que está a mi lado esté bien, y eso crea dificultades en el proceso. Pero yo pensaría que Snake Rubio es una persona que es muy respetuoso, que se entrega, que es amable. Trato de ser buen hijo, trato de respetar a mis padres. No me gustan las palabras feas en mi casa. Digamos que en mis cuatro paredes no me gustan las groserías. Ese soy yo. Excelente. En la calle de pronto sí se me saldrán las malas palabras, pero también trato de no hacerlo, ¿sabes? Porque yo pienso que las malas palabras lo ofenden a él. Y si él está de malas con nosotros, entonces no nos van a salir las cosas. Entonces yo creo que prima el respeto para mí, prima el escuchar a la gente y sobre todo tratar de tener esa empatía, ¿no? Ese es Snyder Rubio. Súper. Me encanta esas facetas tan muy bonitas. Snyder, pasaste 14 años en la cocina en un entorno de altísima disciplina, pero fue un problema de salud, túnel carpiano y tendinitis, lo que te obligó a mirar hacia afuera cuando tus manos, que eran tu herramienta de trabajo, fallaron. Aquí,
¿Qué le dirías tú a esa persona que hoy siente que su empleo le está dando señales de alerta, pero tiene miedo de dejar lo único que sabe hacer? Bueno, mira, a mí una vez me contaron una historia acerca de unos vikingos. Entonces la historia que me echaron eso fue un cuentazo completo, porque lo que querían era adaptar mi cerebro para lo que venía, para lo posterior a eso. Me decían que cuando los vikingos llegaban a tierra a conquistar ciertas regiones, ellos paraban mucho, mucho antes de tocar, de que el barco llegara y zarpara, y se lanzaban todos del barco y que quemaban el barco. Entonces el capitán, el barba larga y el cacho grande les decía a todos como, bueno, puedes ganar o puedes morir. Entonces, a mí me contaron eso y yo dije, pucha, ¿me tocó o me tocó? Porque cuando yo ya estaba enfermo, cuando yo ya estaba en esa fase en donde mi cuerpo ya me empezó a hacer reclamos, ya me empezó a gritar, ya me decía cosas fuerte en voz alta, yo no tenía un plan B. Mi única opción era mi empleo todos los días, turno partido, porque además hacíamos un turno que entrábamos. Entonces, cuando el cuerpo ya me empezó a hacer esos reclamos, cuando ya empezó a gritarme en voz alta, me hallé un poquitico perdido y confundido porque no tenía otra opción. O sea, yo lo único que sabía hacer era cocinar. Yo me ponía frente al fuego y ese era mi talento. De hecho, yo llegué a muchísimas cocinas. Después de la primera experiencia, mi primera experiencia en cocina duró 5 años. Entonces yo sentí que era muy estable laboralmente, porque mi primer trabajo en serio duré 5 años. ¡Wow! Fue pucha, eso habla muy bien de una persona. Entonces alguien en el quinto año me hizo una propuesta y me dijo, Snyder, usted tiene que conquistar una cocina y ir por la siguiente y conquistarla y ir por la siguiente y conquistarla porque es la única forma en la que usted se nutra en conocimiento en este gremio. Usted no tiene la plata para pagar un colegio caro. Bueno, sí, tienes razón. Entonces yo empecé a saltar de cocina en cocina, de cocina en cocina y eso fue lo que me generó el deterioro. A raíz de ese turno tan partido, porque entrábamos en las 9, salíamos a las 3, volvíamos y entrábamos a las 7 de la noche, salíamos a la medianoche, entonces el cuerpo me falló. Ya después tuve la oportunidad de tener mi medio de transporte, que fue la primera moto que tuve, y ahí ya fue donde fue, ya realmente el acabose, mis piernas empezaron a fallar, ya no eran las manos, ya no eran los codos, ya las piernas también. Una mañana en donde me levanté en la mañana y no sentí el ombligo para abajo. Eso fue la sensación más aterradora. Yo dije, ay, pucha, ¿qué está pasando? O sea, no sentía nada, de ahí para abajo no había nada, solamente yo sentía Tremendo. de aquí para arriba. Entonces, dije, no, yo tengo que buscar otra cosa que hacer, yo tengo que tratar de buscar la manera de tener un ingreso extra. Yo ya me había leído por ahí Padre Rico, Padre Pobre y esa vaina me estaba por ahí como que carcomiendo el pensamiento. Yo ya había tenido mis pilitos por ahí en consumo de algunos productos de algunas redes de mercadeo y ya había escuchado el tema ligeramente. Pero yo decía, no, eso es muy berraco de trabajar con la gente. Si yo en una cocina que tengo 7 personas a cargo mío, es difícil porque si ella llegó enferma, si ella la peleó con el esposo, si él terminó con la novia, todas esas emociones llegan a ese pequeño y reducido espacio en donde el calor, o sea, la temperatura, tus emociones y alguien gritando se suma, colapsas. Si tú no tienes un buen carácter, vas a colapsar. Entonces yo gritándote, apúrele, muévase, sale, ya, ¿qué hubo? Si no puede, quítese y usted pensando en que por qué me dejó, o por qué me fue infiel, o porque mis hijos no me están haciendo caso, o porque no he pagado la luz y este tonto gritándome y pidiéndome cosas, estoy que boto la toalla. Es conjugar un mundo de universos en un solo espacio en donde la temperatura juega en contra tuyo. Entonces, ahí solamente en ese momento fue donde yo dije, escucha, yo tengo que buscar otra forma de entender la ecuación, porque hay gente que hace dinero sencillo, fácil, rápido, hay gente que tú los ves viajando, que los ves alrededor del mundo, y me siento yo en una tarde, viernes por la tarde, en un boleo horrible, terminando el viernes a las 4, y miro mi Facebook, me senté a hacer inventario y hacer pedido para el lunes siguiente, y veo uno de mis compañeros de clase de primaria con un poco de banderitas en su Instagram. Entonces, he estado en Dubái, en China, en Mm. Chile, en Japón, en Grecia, en no sé qué. Y yo les cuento, yo dije, ese tipo no tenía talento para eso. O sea, tuvo que haber hecho algo ilegal, pensé yo, o de pronto consiguió una mujer millonaria, alguna vaina así La rarísima, sugar. para que, sí, sí, una sugar, algo. Y le escribí, hola.
Entonces, de una, el tipo me respondió, ¿qué hubo, hermano? Yo he visto sus estados, agrégueme al WhatsApp. Y yo me dejé seducir y terminé metido en un tema digital, ¿sí? Pero ya tenía mi empleo, entonces ya mi empleo estaba y tenía el tema digital, entonces empezó a andar eso. Y yo empecé súper emocionado. Lo que yo no sabía era lo que implicaba el tema digital, ¿no? Esa parte, si tú no la conoces, es mejor no entrar, porque posiblemente te vas a llevar muchos desencantos. Ujú. Y empecé con el cuento intentando hacer que esto fuera como una segunda opción, una segunda entrada, ¿sí? Después alguien muy sabio, que estuvo por acá en este espacio, Edgar González me dijo, lo que usted tiene es que aprender una habilidad. Aprenda a una habilidad y verá que va a solucionar muchas cosas de dinero. Y yo, pucha, pero es que yo solamente sé hacer platos, parrillar, ensaladas, salsas. ¿Qué otra habilidad puedo hacer? ¿Otra salsa? ¿Otro plato? ¿Qué? No, algo distinto que le permita a usted traer otro peso a su mesa en el mes. Le promuevo algo, o sea, le propongo algo. Ventas, bueno, usted puede vender cosas, pero él ya estaba jugando con mi mente, o sea, ellos son muy hábiles, entonces él ya empezó a meterme el bichito de que de pronto podía yo entrar con él en algún momento a trabajar, en algún momento de mi vida. Sin embargo, yo dije, no, pues yo para la venta no soy muy bueno, muchas gracias, pero no. Toda esta historia, ¿para qué? Para contarles que en ese punto yo entendí que yo necesitaba tener una opción B, ¿sí? No me Ujú. podía quedar en una opción A. No es responsable en este momento de la sociedad, de la vida, solamente tener un punto, porque ese punto se puede volver un punto de quiebre, ¿sí? Y Así si es. desaparece, desaparece todo lo que está a tu alrededor. Entonces, consejo, tengan un plan B. Y en ese plan B dedíquenle amor, dedíquenle tiempo. Como me decía un chico, me voy para Estados Unidos a vivir el sueño americano. Y Ah, yo, bueno, listo, ¿y allá qué le toca hacer? No, tengo 3 empleos y no duermo. Ok, bueno, entonces el consejo que yo les doy es, hagan lo mismo acá en Latinoamérica, en su país, tengan su empleo y saquen el espacio, administren su tiempo y tengan una segunda fuente de ingresos. Construyanla, que no va a ser de la noche a la mañana, que se va a tomar su tiempo, sí, pero si lo empieza a hacer ya, seguramente en un año, en 2 años, usted va a poder decir, ya tengo 2 salarios mínimos, 3 salarios mínimos, 4 salarios, entonces ya la cosa se va a poner robusta en el tiempo. Entonces, ese es el consejo que yo le puedo dar a la gente. Perfecto. interesante, Así demasiado es. interesante, Naida. Muy importante, Sneider, lo que tú nos estabas hablando hace un momento y sobre todo la conciencia de, o sea, lo importante que es ser conscientes de que una sola fuente de ingresos en un hogar, en una familia, hoy en día no es suficiente. Es muy importante eso. Bueno, entonces, tú como chef, experimentaste lo que es tener un restaurante propio, tengo entendido, ¿no? Y incluso el modelo de cocinas ocultas, un término bien, bien especial, y has enfrentado los retos de una pandemia que cambió las reglas del juego. La pregunta es, desde tu experiencia, Snyder, en ambos mundos, ¿cuáles son esas tres trampas del negocio convencional que el network marketing te ayuda a superar? Bueno, esa es una súper pregunta porque yo creería que la principal trampa es el exceso de aparente comodidad, ¿no? Porque tienes un ingreso, está el ingreso y está frecuente, ¿sí? Entonces te sientas y te acomodas a esperar de que llegue ese ingreso mensual y te estancas porque es tan cómoda la silla que de ahí no te vas a mover, ¿sí? Y Ujú. eso conlleva a la siguiente trampa y es el tiempo, que va a seguir pasando el tiempo y el tiempo no perdona absolutamente nada. Y yo en esto aprendí varias cosas en ese sentido porque pandemia, ya que lo mencionas, pandemia me enseñó bastante en relación al tiempo. Mira, en pandemia yo la pasé terriblemente mal. Hay gente que dice, no, yo tuve, yo no sé qué, yo no. Yo en pandemia puedo contarles de corazón que me tocó hacer domicilios en la calle, que me tocaba ir, regalarme por 10.000, 14.000 pesos, hablamos de $2, $3 diarios. O sea, para mí fue una pesadilla completa. Y después de pandemia surge la oportunidad de tener mi negocio propio oculto. Bueno, eso fue, digamos que de la mitad de la pandemia hacia adelante, en donde ya saqué la cabeza en algún punto y dije, bueno, tomo un local, me encierro a cocinar, contraté 2 muchachos, me llevaban la comida
y todo era en silencio. Una noche la policía se nos metió como si fuéramos delincuentes, o sea, yo allá con las salchichas fritando la pizza en el horno y el policía se me mete como con ganas de esposarme y yo, pucha, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, ¿dónde tengo la marihuana o dónde tengo qué estoy haciendo mal? Dios mío. Entonces, todo eso me empezó a mostrar varias cosas. En ese momento también me quedé solo de muchas maneras. Muchos de los que decían que iban a estar a mi lado también no se vieron ni por la curvatura de esa línea. Entonces empecé a pensar un poquito más en mí, en mi futuro, en pensar qué era lo que yo de verdad necesitaba construir para llegar a viejito. Mi porqué de hacer todos estos negocios de redes de mercadeo es una vejez tranquila. Yo no quiero de pronto el tan anhelado sueño de la libertad financiera, no es tan atractivo para mí. Digamos que yo en mis presentaciones hago omisión a esa palabra, libertad financiera. Eso para mí es un discurso que no va como en mi léxico. Yo lo que quiero es una vejez tranquila, que yo pueda decir, me hacen un favor, me alcanzan, me traen tal. Sí, eso es lo que yo quiero cuando yo sea viejito, que yo sea un viejito atractivo, con platica, que le lleven, le traigan, lo consientan. Ese es mi porqué. Que mi familia, mi hija, las personas, la persona que esté a mi lado en ese momento pueda decir, estoy tranquila también porque se trabajó, se construyó y se hicieron las cosas bien. En ese punto yo creería que haber tenido negocios de ese índole y de ese punto, a ti te forzan a aprender sin tener la experiencia, te forzan a reinventarte, te forzan a sacarla de donde no la tienes. Y cuando piensas que no la tienes, ese es el problema. Yo desde el principio siempre estuve seguro que iba a funcionar. Yo siempre lo hice para que funcionara. Cuando tuve el primer negocio, mi pensamiento nunca fue de pronto voy a ver que si se puede hacer o si Dios quiere. No, él siempre quiere, Dios quiere que me vaya bien y yo lo voy a hacer para que funcione. Y ese es el principal problema de la gente en la actualidad, que se lo dejan toda una probabilidad infinita. Vamos a ver si pasa. Lo voy a hacer por si de pronto sucede. Y ahí empieza el conflicto interno porque no somos capaces de liderarnos en ni siquiera nuestra propia intención. ¿Ves? Cuando tú Total. no tienes una intención clara, no van a pasar nada, absolutamente nada sucede en positivo. No le puedes decir a Dios, Dios, si usted quiere, me puede dar de comer mañana. No, Dios quiere que tú te alimentes mañana, Él no quiere que te mueras de hambre. Entonces, más bien, hazlo porque tú sabes que Él quiere bendecirte y lo vas a hacer. Y las redes de mercadeo me mostraron, pues, cuando yo me terminé de sumergir en las redes de mercadeo, me mostraron que finalmente yo llevaba un proceso bien hecho, ¿sí? Porque yo ya tenía desde el principio un nivel de creencia establecido en que si yo lo iba a hacer, lo iba a hacer que funcionara. No habría otra opción, ¿sí? Como la historia del vikingo. Si Ujú. esos manes no queman el barco y no saltan, no, o sea, no va a haber la probabilidad, se devuelven al medio tiro que les salta mal, se devuelven y todo el mundo para su casa. Así A mí me es. pasó en el tema de mi salud exactamente eso. Yo me vi enfermo, me tocó quemar el barco, pero a la fuerza. Pero yo no tenía una costa, yo no tenía a dónde llegar al otro lado. ¿Ves? Ese fue el tema. Entonces yo llegué a un mundo o a un pedacito de tierra en donde ni siquiera había una sombra. O sea, yo estaba al rayo del sol y al agua salada del mar. Entonces me tocó empezar a construir con lo que yo veía en redes sociales, con lo que yo veía de la gente medianamente exitosa de esa industria, de ese modelo de negocios, y hacerme como un esquema o un mapa mental de lo que podría llegar a ser mi futuro. Y me visualicé en la parte del empleo, en la parte del trabajo tradicional. Nunca vas a sentir esa emoción que se siente entender de que si no te mueves, no va a llegar el dinero, de que si no te construyes a ti mismo, no va a llegar un ingreso. Entonces es retante el hecho de que tú puedas llegar a levantarte en la mañana y bueno, hoy nadie me manda, ya no tengo el horario. Uy, yo no sabía que eso se sentía así. Las primeras mañanas yo decía, wow, voy a dormir otro ratico. Sí, no, eso es lo que dice la gente. Ajá. ¿Sí? Sí. Llegan las cuentas del mes. Les llega la cuenta del mes, llega el gas, la luz, el agua, y yo digo, muchachos, si yo me quedo durmiendo una hora más, posiblemente sea no sé cuánto dinero en el día que estoy perdiendo, entonces no puedo, ¿sí? Esa fue la transición que yo tuve, pero yo no tenía como un mentor, yo no tenía como a alguien, una figura
a la cual pegarme. A mí me tocó entender, por eso de pronto nuestro crecimiento ha sido un poco lento, me tocó entender a porrazos. Cáigase, levántese y vuelva y mire que nadie me está mirando para ayudarme ni nada y vuelva y avance. Entonces, yo sentía al principio mucho eso, que yo avanzaba 5 pasos y me devolvía 3. Uy, pucha, qué cosa tan dura. Avance y devuelva así, cáigase y nadie me está diciendo, venga, yo lo sobo, venga, tómese una vez para el dolor, no, nada. Nadie me vio que me caí, pero me toca volverme a parar. Entonces, esa fue la transición que yo tuve y a la fecha de hoy yo podría decir que yo he sido ese diamante que ha cometido todos los errores, ¿sí? Pero que está en el criterio y en la claridad actual de no dejar que mi gente cometa sus errores. Entonces me siento muy bendecido por eso, porque ya lo construí, ya me equivoqué, ya me fui de cara 1000 veces. Entonces posiblemente de aquí en adelante las personas que estén a mi lado, pues van a tener a alguien para que los levante. Eso fue lo que Ujú. me dejó la transición entre lo laboral, lo tradicional, mi empleo, mi negocio y lo que es la actualidad, que son redes de mercadeo. Y es que fíjate, Snyder, que todo lo que dices es algo que yo pienso que todas las personas deberíamos analizarlo. Cuando nosotros estamos en un empleo, pues nos sujetamos a ese salario y nos lleva a esa zona de confort, ¿no? Que siempre nos hablan los libros, que todo esto, pero cuando lo vivimos ya como tal, y es cuando, como dices tú, nos damos el porrazo, o sea, nos damos el golpe contra la vida en el momento en que no hay más empleo. Y ese tiempo de pandemia de pronto para unos fue bendición, pero casi para el 90% de las personas fue ese golpe contra el mundo que dijo, wow, o sea, yo definitivamente no puedo depender. Lo importante allí es que tiempos difíciles crean personas muy fuertes si empezamos a transformar nuestra mentalidad. Y de las cosas que yo le digo a la gente, o sea, no se trata de que entren y trabajen con nosotros, de que entren a nuestro negocio. Yo les digo, afuera hay empleos, hay opciones. Hay opciones aparte de tu empleo tradicional que son de bendición, que son necesarios. No es que nosotros digamos que es que no, ya no creen que ya la universidad no se crea, que ya ser empleado no vale. No, todo eso es necesario en la vida. Pero hoy en día es importante y a lo que nosotros siempre los estamos motivando es busca otra opción. Otra opción que te permita tener un ingreso adicional de tu salario habitual. Un ingreso adicional que te permita ser mamá o papá presente. Un ingreso adicional que te permita construir esa vejez excelente, consentidora que dice Snyder. Claro que sí, y esa es a lo que nosotros los invitamos, ¿o no, Lili? Completamente de acuerdo. El nivel de supervivencia es ese, donde tenemos que sacar esa casta que todos la tenemos, pero algunas personas quizás nos relajamos, entre comillas, se relajan y están esperando únicamente un único ingreso. Pero después de que pasamos por estas situaciones, nos sorprendemos de lo capaces que somos de superar todas las adversidades que se presentan a diario. Por ejemplo, en la pandemia. Bueno, continuemos. Muchas personas llevan años usando productos de excelente calidad en diferentes redes, tal como te pasó a ti antes de dar el gran salto profesional. Snape, ¿qué ocurrió en tu mentalidad para dejar de ser solo un cliente? ¿Y qué viste específicamente en HGW que te convenció de que este era el lugar para construir tu libertad? Bueno, ahí pasaron varias cosas y yo tuve varios espejos, porque a pesar de que yo en un inicio no tuve la intención de desarrollar este modelo de negocios, yo sí fui, escuché, yo sabía de qué se trataba, porque en las reuniones, en las convenciones, en todos esos espacios que ellos diseñan para que precisamente uno se sienta atraído por ese modelo de negocios, sabía de qué se trataba, pero yo no había visto a alguien exitoso. Entonces, para mi mente, era muy difícil creerles el cuento de que tú, por medio de un catálogo, de una revista, porque eso fue lo primero que yo vi, un catálogo,
tú pudieras llegar a abrazar tanto éxito y tener la libertad financiera como se la venden a uno, para mí eso era jodidísimamente duro y era una gran mentira, era la mentira de este siglo, porque yo no había tenido la oportunidad de estrechar la mano de un exitoso en ese rango. Entonces, para mí era un poco difícil aceptar que eso fuera una verdad. Siempre para mí fue una mentira. Entonces aparece HGW. Entonces fue muy curioso porque la persona que me regaló, que a mí me regalaron un producto, me regaló el producto y yo estaba en una situación sin empleo en ese momento, estaba recién salido de una pirámide que hicimos, entonces había mucha gente detrás mío como con ese mal sabor de boca, con amenazas, con si lo veo lo mato, con su familia nos va a pagar si usted no tiene con qué pagar. O sea, fueron muchas cosas durísimas y anímicamente y emocionalmente yo no estaba bien. Entonces, cuando me contaron el tema de HGW, pues a mí me entró por acá y me salió por el otro lado. Sin embargo, el sabio que me contó este negocio me dejó un producto encima de la mesa porque él vio algo en mí que yo no había visto en ese momento y mis emociones no se prestaban para eso. Mi situación sentimental no estaba en ese momento acorde a esa vibración que él traía. Entonces él dijo, Sí. bueno, yo no hablo más, yo le dejo este producto, por ahí lo tengo, y se lo dejo a Dios. Y hizo una oración y se fue. ¿Cómo así que ahí lo tengo? ¿Cómo así? O sea, no No. ese mismo, pero sí es este. Ah, y así, ¿cómo así no lo ha usado? ¿Qué es eso? No, eso lo Ni debía lo haber va a usar. guardado como un trofeo. No, me lo dejó ahí y hizo una oración y se fue. Y yo quedé como más confundido. Yo dije, bueno, pues tramadorcito el viejito, o sea, hasta una oración y todo hizo. Y eso es tener mucho Ay, talento. tan bonito. Pensé yo en ese momento. Yo lo traté feo. De hecho, yo hoy por hoy, él fue compañero mío en la habitación del barco, ahorita en el crucero que acabamos de llegar. Y yo le decía, discúlpeme porque yo fui feo, o sea, yo fui horrible con usted, yo, no, yo le dije cosas que me porté de una manera muy despectiva con él. Me decía, tranquilo, lo importante es que vamos por ese azul suyo. Yo, bueno, sí, Tan bonito. sí. Él me entregó las toallas y se fue, y yo lo que hice fue coger eso mismo, ese mismo regalo que él me hizo, y regalárselo a alguien más. Porque muy curiosamente, mi entorno, ninguno creía en mí. Ni mi mamá, ni nadie, de 6 mujeres que habían en esa casa, todas me tiraron la puerta por la cara. No, no, no. Yo Difícil. no voy a usar eso. Yo no. Eso quién sabe qué tiene. Ese viejito se ve como mañoso. Eso dijeron de todo. Ay, no. Así, literal. Entonces, pues Bendito. me tocó buscar al pasado. Me fui al pasado. Por allá una muchacha cocinera. Yo me acordé que ella tenía un tema de hemorragias intensas y yo le dije, China, pues vea, te tengo un detalle. Ay, ¿usted qué quiere conmigo? No sé qué. No, no quiero nada. Simplemente es un detalle. Mujer, no. Se lo llevé hasta sin plata ese día, me fui con la reserva de la gasolina de la moto, o sea, una situación fea. Y ahí empezó la historia, porque ella a los 4 días me llamó y me dijo, lo espero en mi casa, traiga más producto y pues venga y les da una charla a mi mamá y a mis hermanas. Y yo No, no, ¿se acuerdan que a mí me entró por acá y me salió por allá? Entonces yo llamé a mi patrocinador y le dije, uno, no tengo plata para ir. Dos, no tengo producto. Tres, no le paré bolas de nada lo que usted me dijo, entonces tiene que volver a empezar, pero tiene media hora de aquí a que yo llegue allá. Entonces yo voy y a no me prender he la moto. registrado. Nada, o sea, no tenía plata, no tenía nada. Pero mire lo que pasó y lo que hizo Dios en ese caso. Él me dio una bolsita de productos y yo me fui con esa bolsita de productos. ¿No te Entonces yo llegué acompañó? allá, no, Ah, no. No sabía Tome que la él caña, tenía el potencial. tome la caña y vaya a mirar a ver usted si puede pescar, que es lo que deberían haber híjole. hecho la mayoría de las personas con la gente. Tome que usted puede. A veces uno subestima a las personas Sí, la y por eso verdad, es que Ajá. sí. uno, eso le dan chuchu a la gente, le dan chuchu. No, este hombre me dijo, usted puede, ¿sí o no? Yo sí, yo puedo, hágale. Tome sus productos y mire a ver. Y nos fuimos hablando por el celular y él me fue contando, yo llegué donde las chicas, vendí como 400.000 pesos ese día, cosa que no pensé que iba a pasar. Entonces yo Tu inscripción. llegué por la tarde, no, no, póngale cuidado cómo pasaron yo llegué y le di todo a Edgar, le dije, toma, lo que ven, él me dio la ganancia
Me dijo, ahora busque para inscribirse, porque yo Ay, solamente llevaba una ganancia, pero yo me fui feliz. Dije, esto funciona porque ya tenía para 3 días, 4 días de comida en la casa. Entonces ya no me iban a echar en cara comida, ya no iba a pasar nada de lo que venía pasando feo. Entonces yo ya tenía algo de dinero y yo dije, bueno, Dios mío, si usted me está mostrando esto, yo me quiero inscribir. Y al día miren siguiente cómo me llegó, estoy. mira lo Sí, que pasó. Al día siguiente me llegó una notificación al celular. Yo tenía la aplicación Binance, la de las criptos y Sí, las monedas billeteras digitales y esas todo eso. virtuales. Usted tiene $99. Ah, la noventa y inscripción. nueve Y si ustedes me preguntan, yo no sé, o sea, no sé, yo había hecho unos retiros, pero yo me acuerdo haber sacado toda esa plata. O sea, esa cuenta yo la tenía pelada. Yo no tenía plata en esa cuenta. Y ahí aparecieron los $99. Tanto Ah, me acuerdo que le dije a la mamá de la niña que estábamos ya separados, le dije, me acompaña, no quiero ir solo. Sí, o sea, como por amistad, acompáñeme. Vamos y miramos hasta la oficina. Nos fuimos al norte, me acompañó. Fui, saqué la plata, la convertí a pesos, la saqué en un cajero y le dije a Edgar, ni siquiera Edgar estaba ahí. Regístrame y dígame cómo compro acá. Entonces me registró y yo llegué a la oficina, ya me registró, ya hice la compra, me fui con mis productos. Mentiras, él llegó. Yo ya tenía todo ya casi listo y él llegó. Y terminamos de hacer el proceso, me dio un abrazo y me dijo, pues Dios le está mostrando cosas, usted verá si lo hace. Yo le voy a ayudar. Pero el tema es que él era todavía empleado, él todavía estaba empleado. Entonces él no tenía mucho tiempo para ponerme cuidado porque él tenía mil cosas en la cabeza. Entonces yo, nuevo con un poco de productos y yo dije, bueno, que tenga suerte otra vez con esto y con otra igual, pues lo voy a intentar. Pero fue durísimo, entonces no tenía experiencia en venta tampoco. Había criticado tanto a los vendedores de producto que yo dije, güey, pucha, aquí empieza mi karma, aquí empieza mi Claro. karma. Entonces se me acabó el producto, quedé en junior, se me acabó el producto y llegó el recibo de la luz, tanto me acuerdo. Mm, Y empezaron en la casa, ¿qué hubo? De plata. Y yo, no, no tengo. Edgar no me contestó ese día. Llamé a David León, que en un principio era un encanto ese hombre conmigo. Y le dije, hombre, no tengo para la luz. Me dijo, ya le soluciono. Me mandó 9 paquetes de toallas. Pensé que me iba a hacer una transferencia. Yo pensé que me iba a ayudar con algo de plata porque él ya estaba en platino, él ya tenía buena platica. No, me mandan 9 toallas y yo dije, no, hermano, usted sí, no sé si darle las gracias o pegarle su cacheta, hombre. Bueno, gracias, gracias, no, bendición. Mi mamá, la que me creía en todo, me dijo, camine, nos vamos, nos fuimos por Centro Mayor a vender toda la mañana y nadie me compró, nadie me compró. Y pues Dios se me aguaron mío. los ojos, me fui para la casa aburrido y ella me dijo, no, es que de pronto sabe por qué no nos compraron, porque usted no hizo una oración antes de salir. Entonces mañana volvemos a hacer lo mismo y ora otra vez. Usted no le entregó a Dios ese proyecto. Sí, me fui de rebelde y yo dije, vamos a ser millonario con las toallas. Al día siguiente, pues hice la oración, salí otra vez con ella y vendimos 2 toallas. mm. Y bueno, de 100.000, 25.000 pesos. Eran a 13 en esa cosa, eso mucho tiempo. Y ahí empezó la historia, entonces ya yo dije, bueno, estas las voy a regalar y voy a hacer lo mismo que hicieron conmigo. Y funcionó. Entonces empezaron a salir testimonios y los primeros fueron 2, 3 regalos que hice y ya eso me trajo clientes y ya empecé a cogerle amor a la venta, ¿sí? Pero más por necesidad que de pronto por gusto propio. Si usted ahorita tiene un empleo tradicional, el consejo que yo le daría es mézclelo con esto. Vea que es rico poder hacer esto sin afán. Es Ujú. rico poder decir usted, me llega mi sueldo y tengo este adicional y póngase una meta. Entonces, porque yo les digo así a las chicas que entran conmigo, si usted tiene su trabajo, ¿cuánto se gasta en pasajes en el día? No, 15.000. Estoy exagerando, ¿sí? $3. Véndase el equivalente a $3 en el día, 15.000 pesos. Y verá que su sueldo ya le va a liberar esa carga de los pasajes. Y eso ya es un adicional. ¡Boom! Tenemos otro ingreso. Y se vuelve algo increíble. Entonces, eso fue lo que me pasó a mí, pero a la fuerza. Sí se dieron cuenta que el proceso fue forzado porque a mí me tocó, o sea, no tenía otra. Sí, Pero ahorita la duro. gente que entra tiene la opción de decidir.
hacerlo holgadamente, hacerlo tranquilamente, hacerlo con calma y hacerlo al ritmo de las personas, de cada uno, sin el afán de decir no tengo que comer. Caso contrario a lo que me pasaba a mí en ese entonces. Así es. Y así arrancó el tema con HGW. A medida de que pasaba el tiempo, a medida que pasaban los días, me sentía más enamorado. Y había amor, 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 amor. Pero hubo un momento en donde mi creencia se fue al piso, que eso es parte de la siguiente historia, porque ahí es donde yo tuve mi primer quiebre emocional y mi primer problema conmigo mismo, no con mis patrocinadores, no con mi equipo, no con nadie alrededor, sino me enfrenté a mí mismo y perdí. Súper interesante, Snyder. De verdad que nos tienes aquí cautivadas con todo lo que estás contando porque es eso, lo que decías al inicio, es lo que callan los diamantes, lo que callan las personas que están haciendo esta bonita labor. Y mira que no se trata solo del dinero. Por ejemplo, si tú que nos estás viendo tienes la oportunidad, como dice Snyder, de hacerlo paralelo a tu empleo. Claro que si empiezas, de pronto tú dices, pero 15.000 diarios, pero si es un 15.000, día 15.000, vas creando conciencia a las personas que están a tu alrededor. Y no solamente se trata de ese peso que te va a llegar de Te va a más, llegar más. sino que estás ayudando a cambiar los malos hábitos que tenemos la mayoría de las personas y es usar productos que cumplen una función, sí, entre comillas, pero el fondo, el trasfondo de todo esto es que al final nos están envenenando el cuerpo, están maltratando nuestros órganos, nos están envenenando, nos están enfermando. Entonces, estamos aportando salud. Yo considero que nuestra misión no es vender. Nosotros estamos es aportando un conocimiento maravilloso, estamos aportando salud, estamos aportando, obviamente, bienestar económico y sobre todo, algo que me encanta de nuestro negocio es crecimiento personal. O sea, estamos cambiando esa mentalidad que tenemos muchas veces de conformismo, mentalidad de pobreza, y estamos invitando a las personas a cambiar, a quitar todos esos techos mentales que incluso en la palabra misma lo dice, y es transformar nuestra mente. Entonces, Snyder, no, está súper, súper interesante todo lo que nos cuentas. Pero bueno, dentro de toda esta historia también hubo momentos en los que tuviste que manejar un taxi, tengo entendido, y hasta trabajar como carpintero o incluso como domiciliario para sostener tu hogar en medio de situaciones familiares bastante difíciles. ¿Cómo te mantienes? ¿Cómo se mantiene viva la visión de ser un diamante cuando el día a día te exige hacer lo que sea necesario para sobrevivir? ¿Cómo no dejar que ese taxi o que el taller te roben el sueño de la red, de salir adelante, de ser grande sin importar las circunstancias? Bueno, ahí es donde yo te cuento que de aquí en adelante hablo cosas que no se cuentan en cualquier espacio. Y esto es lo que hace especial la historia, porque fue pucha, yo sí me quebré. Yo sí me quebré y me quebré durísimo porque no, en ese momento me hallé tan solo. Yo ya estaba con rango en la compañía, yo ya tenía un rango, pero habían muchos ataques de afuera y el ingreso no me daba. Entonces, mi hija, deudas, personas a mi lado que de pronto, si comes algo, justifícalo, ¿sí? A ese nivel, a ese punto, entonces uno de hombre, bueno, no solamente un hombre, una mujer o un hombre se pueden quebrar muy fácil. Entonces, ya llegamos al rango oro. Llegamos, yo ya había hecho varias giras por Colombia, yo ya me había movido hasta con platas prestadas, o sea, con las uñas, como les cuento, pero ya teníamos un resultado. En ese punto, antes de la segunda convención, antes de la segunda convención, me enfrenté a mí mismo y perdí. Entonces, cogí un taxi y empecé a manejar y dije, voy a dejar HGW, voy a dejar HGW, esto no me está dando. Alguien me habló de otra compañía, me regaló como 800.000 pesos en producto, me desenfoqué, el equipo se quedó solo,
Tampoco sirvió, pero me demoré 3 días en entender de que eso era difícil hacerlo y cogí el taxi. Entonces al coger el taxi, yo madrugaba, ya empecé a ver algo de dinero, ¿sí? Ya lo básico empecé a solucionarlo, pero me seguía llegando, o sea, Dios, es que Dios es tan perfecto, a mí me seguía llegando mi residual de HGW, ¿sí? Ujú. Solamente que a mí me faltaba algo, me faltaba ese punto de creencia, ese punto de decir yo me quedo acá y aquí nadie me mueve. Eso no lo tenía yo en ese momento porque emocionalmente no tenía la educación. Y es que eso es lo que nos falta a muchos de nosotros, tener educación emocional. Si tú controlas tus emociones y te lideras a ti mismo, puedes llegar a liderar a alguien más. De lo contrario, no va a suceder nunca en la vida. Sí. Y dentro del taxi yo le decía, Dios mío, deme una señal, sigo manejando, ¿será que esta es mi vocación? Yo hablaba de todo con él. Y un día un muchacho se me subió al carro. Yo hacía mucho Zoom, empezando con el sistema de una de las diamantes más grandes en Colombia. Y yo salía mucho en pantalla y hacíamos Zoom, 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 Zoom. Entonces yo lo recogí, el pelado estaba bien vestido. ¿Usted es Neider Rubio? Y yo, con esa vergüenza desde el espejito, yo, El sí, hermano, retrovisor. sí, porque no, yo lo aprecio, yo lo admiro. ¿Y usted qué está haciendo acá? Yo le dije, yo me acuerdo, yo no estoy haciéndole un turno a mi papá, es un carro de mi papá, estaba enfermito, entonces salí a ayudarlo porque usted sabe que pues nosotros somos de todo, servimos para Pero, todo. papá, Pero pues obviamente yo por dentro, hijo de pucha, qué vergüenza, a mí me conoce la gente, sí, el trabajo no es deshonra, no estoy diciendo que sea una vergüenza, no, simplemente que para uno como ser humano estar en un punto y bajarse de categoría de nivel a otro punto es muy jodido y socialmente lo vemos, no es que esté siendo elitista con ningún cargo, ni con ningún empleo, ni con ninguna ocupación, no. Simplemente es de que si tú ya fuiste al Everest, si te ven en la esquina de tu casa, en la panadería tomando tinto, como que ese sí es o no es. Simplemente fue esa la sensación. Entonces me dijo, no, yo lo admiro, regáleme su número, yo quiero que usted me enseñe cosas porque a ustedes les va muy bien. Vea, le queda tiempo hasta para ayudarle al papá. Eso va, y yo voy para mi empleo, estoy cansado, lo felicito, mejor dicho, y nunca más lo volví a ver, ¿sabes? Ese personaje ¿no me lo edificó tanto. prospectaste? No, no, él ya estaba dentro del Ya negocio. estaba. Él ya estaba Ah, dentro del Él lo negocio. veía en los Zoom que hacía con la diamante. Claro. O sea, me edificó tanto que yo tuve que parar, salirme del carro. Yo ya después de que lo dejé, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Será que sí es lo correcto? Sígame mandando señales, Dios. Entonces después recojo a otra persona quiere más, ¿no y ve? no, juepucha, es que me pasaron unas cosas y saca el catálogo de HGW y empieza a mostrármelo como para prospectar, ¿no? Sí. Y yo, no, yo ya conozco la marca, muchas gracias, no sé qué. No le dije quién era, qué rango tenía, porque pues no había necesidad, era una desconocida. Pero otra vez me dijo, no, mira, y tú lo puedes colocar en el carro para que la gente lo vea y puedes vender y les ofreces, si quieres Ah, yo que te le dio ayudo, estrategia. todo. Y yo, ¿será? Claro. Ese mismo día me fui para la oficina del norte, compré unos productos, tanto porque me acuerdo que me encontré a Mauro y me vio en el carro y me dijo, no, usted sí, va de mal en peor. Me sacó el mal genio ese día. Un saludo para Mauro Forero, que ese día me sacó el mal genio. Pucha. Y yo compré unos producticos, los puse ahí en el billaré del carro y empezó la segunda parte de Snyder Rubio en HGW. Entonces ya el que se subía se iba con un producto o yo me quedaba con el contacto. ¿Sí? Nunca llegué a afiliar, bueno, sí, afilié a un muchacho, pero lo que vendí me ayudó a solucionar muchas cosas y esos contactos de esas personas, de esas ventas, me llevaron a otras personas que sí logré vincular dentro del negocio con el Imagínate. tiempo, con un seguimiento. Y Entonces, estabas teniendo doble ingreso al tiempo. ya, ya lo estaba logrando. Ya lo que necesitaba, dije, no, yo me quedo manejando taxi hasta el diamante y ya de ahí suelto. Eso es lo que yo pensaba, o sea, porque me iba tan bien que me quedaba lo del carro y por lo menos los domingos que yo tenía que responder por una cuota diaria, ya los domingos yo los cogía era para repartir producto, ¿sí?
Entonces Ujú. ya nuevamente empezó a aumentar mi nivel de creencia en el tema. Entonces alguien ya se me acercó, nos acercamos en la convención, creo que fue que nos conocimos, ya nos volvimos pareja, ya después de eso esa persona me dijo, bueno, hágale porque usted en el taxi yo no lo voy a ver toda la vida, necesito que se desarrolle como líder, se desarrolle en su negocio y empezó ahí la segunda parte de HGW y ya empezamos a leer un poquito más, ya yo los contactos que traje del taxi, empecé a buscarlos, empecé a generar ventas, ya empecé a salir un poquito más a la calle con más conciencia, porque el que diga que no hay que salir a la calle no lo ha hecho desde Definitivamente. todos los Sí. francos. O sea, es que hay muchas maneras de hacer este negocio. Tú lo puedes hacer desde tu casa, tú lo puedes hacer desde tu carro, tú lo puedes hacer desde tu empleo, pero la gente más maravillosa está en la calle. La Ujú. gente más bonita tú la vas a encontrar en una pañalería, en una droguería, en una tienda comprando las papas para el caldo, en La una plaza. carnicería. Exactamente. Los grandes están es en la calle. Mm. Entonces, yo empecé a salir, empecé a hablar con la gente, empecé a hacer amistades, empecé a romperme como nuevamente ese cuadrito horrible que yo había armado en donde estaba hermético y nadie entraba. Empecé a romperlo porque ya había plata. Tanto me acuerdo que en una noche me dijo una socia, me dijo, mi líder, ¿me ayudas con una presentación en la 72 con no sé qué, el norte? Yo estaba viviendo en Fontibón. Yo le dije, Mm. hágale, yo la acompaño, yo llevo café y tomamos café. Pero yo dije en un momento, me revisé los bolsillos y dije, pucha, yo tengo, pero si tengo para el café, no tengo para los pasajes. Sin embargo, yo dije, no importa, yo me vengo y me colo en el bus y me devuelvo para la casa como sea y me Qué fui pecado. con lo poquito. O sea, es que los recursos, Dios mío, empezar es duro. Y más cuando ya has quemado el barco. Y voy llegando y me encuentro 100.000 pesos en el piso. O sea, eran muchas cosas que Dios Dios me mío. decía, oiga, papi, de verdad, no le ¿Quiere baje más? eso. ¿Quiere más? Sí, o sea, no le baje, hágale que por aquí es. Entonces yo dije, bueno, no, ya, ya. Y pasaban varias cosas en relación a eso. Entonces, haber estado en una carpintería, en un taxi, haber estado en tantos escenarios laborales, me da a mí como el criterio y la experiencia de poder decir, oiga, esto se puede hacer tranquilo o con intranquilidad. Esto se puede hacer, pero de la única forma en la que se puede hacer es desde el amor. No hay Total. más. Es desde el Así amor, es. ¿sí? Definitivamente, sí. Desde el Esa es amor. la Si tú clave. lo haces, si tú lo Uy, haces pensando en el dinero que te vas a ganar, te jodiste. Ya estás sí. jodido, ya fracasaste en esto. Hay que hacerlo pensando en que no hay que sobreponer las razones de nosotros, sino más bien escuchar, que es la mayoría, el error más común del networker de hoy, es creer que porque Sandra o Liliana tienen una experiencia, yo las voy a invadir con toda mi información. Pero resulta que Sandra está buscando solamente algo para sus ojos y Liliana de pronto está buscando algo para su mamá porque está enferma del azúcar. Y yo ya les hablé de viajes, de estilo de vida, de dinero en exceso, me mandan para la Pura porra. de información a la gente. Chao, me mandan para la porra. Hay que escuchar, hay que hacer preguntas, las preguntas correctas van apareciendo a medida de que la conversación va madurando, ¿sí? No se sobrepongan, no se pongan encima de la persona, pero tampoco se pongan por debajo. Tiene que haber una empatía en donde la persona conecte contigo. Hay que buscar la conexión, no hay que buscar transacciones, hay que buscar conexiones. Así Y eso es. es lo que hace grande las redes de mercadeo. Y bueno, Snyder, y entonces tú hablabas de que para que el negocio, para ti, para tu concepto, lo más importante es salir, ¿no? Ir a la calle. Danos un ejemplo, ¿cómo caes en frío? ¿Cómo le llegas a la gente en frío? Es que eso, mira, hay varias cosas bonitas en esa operación, porque eso depende mucho del estado de ánimo que tú tengas. Bueno, personal, para mí funcionó al 100% desde ese punto de vista, Ujú. porque yo llego a comprar la carne, yo llego a comprar la carne y yo espero que entre más gente y yo los escucho hablar. Y entonces de pronto empiezo a hablarle de la bolsa verde que lleva la señora. Ay, ¿esa es la bolsita de la esperanza? No. Ay, ¿qué es eso? No, pues es que usted vaya afano, me va a invitar a almorzar. Entonces le cuento el cuento. Pero yo le digo, ¿cómo así la bolsita de la esperanza? Yo me meto a las droguerías. Me gusta mucho entrar a las droguerías a hablar con los drogueros. Entonces Ajá. yo empiezo, bueno, ¿y esto para qué sirve? Esto, yo estoy buscando algo para los labios, para la hidratación de los labios y no sé qué, porque me está dando fiebre interna.
Ah, ¿está sufriendo de fiebre interna? Yo sí, sí estoy sufriendo de fiebre interna y me está doliendo no sé qué. Mientras que yo estoy hablando con el droguero, la de al lado está escuchando y la de al lado está pidiendo unas toallas, está pidiendo algo para el dolor. Entonces, por lo menos la antenoche me pasó algo muy curioso aquí en la tienda del conjunto. Yo estaba comprando una gaseosa, que poco tomo gaseosa, pero dije, tengo la sensación de querer tomarme una gaseosa. Y entraron dos chicas guapísimas a la tienda. Y yo dije, uy, espera, yo escucho qué es lo que van a pedir. Entonces una le dice a la chica, ¿qué tienes para la gastritis? Para la gastritis, no, mi bebé, sí, venga, yo miro, no sé qué. Y entonces yo cogí en mi celular y yo le dije, oye Siri, ¿qué tienes para la gastritis? ¿Qué hay? ¿Qué es bueno? ¿Qué remedio tienes bueno para la gastritis? Entonces el celular empezó a hablar. Para la gastritis es bueno consumir, bueno, no sé qué, me dio como tres cosas naturales. Y yo, bueno, mira, si quieres, pues cómprate esto y te haces un remedio así con esto. Ay, tan lindo, muchas gracias, no sé qué. Es que yo no sé mucho de cocinar. Si tú quieres, yo tengo un producto para eso y te puede funcionar. Que yo lo uso porque yo tengo gastritis. ¿Sí? Yo no tengo gastritis, yo lo uso para otras cosas, pero sé que funciona para la gastritis. Y me dijo, sí, dame tu número, ni siquiera lo forcé. Y ya la chica, la más hermosa de todas, ya me estaba dando el número. Entonces yo ya, listo, déjame, yo subo, porque aquí el internet es malo, y ya te envío un Información. video de la esta. Entonces yo no tengo videos de gastritis, entonces cogí una crema dental y dice, hola, mira, para la gastritis está este producto que tiene ta, 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 30 segundos de video y se lo envié. ¿De qué te parece el producto? ¿Lo quieres probar? Si quieres, nos vemos en 2 minutos en la puerta. Ya generamos una venta de 94.000 pesos en un momentico. ¿Ves? Pero estaba escuchando lo que la señora quería y traté de buscarle una solución a ella, no con mi producto, con algo de afuera. Y una cosa fue llevándome a la otra. Entonces, si yo hubiera interpuesto mis intenciones de querer vender, Ajá, no hago la venta. Ahí es total, donde nace el totalmente. punto en donde la gente dice, no hay que venderle a la gente, véndale a la mente. ¿Sí? Ella estaba buscando algo y yo no estaba seguro si lo tenía. Simplemente yo podía llegar a tener una opción y yo estaba buscando una forma de ayudarla a ella y ella notó eso en mí, que yo quería ayudarla a ella. Entonces ya rompió ese hielo y me dejó entrar, pero porque ella se dio cuenta de que mi intención no era venderle, era como buscar algo en las manos de alguien que le pudiera solucionar ese dolor, esa gastritis que ella tenía. Entonces, entrar en frío implica eso, que tú puedas llegar a conectar con la gente por lo que sea. Entonces, ahí juegan mucho las emociones, porque si tú estás triste, posiblemente vas a encontrar gente muy triste a tu alrededor. Pero si tú llegas con la energía a tope, arriba, 100 y encuentras que una persona va coja, entonces venga, cójase de acá que usted está cojita y venga, yo le ayudo a pasar la calle. ¿Sí? Y Ujú, ahí hay una correcto. Empatía. conexión. ¿Ves? Es pensar más en el otro. Cuando tú dejas tus razones de un lado y pones las de las personas, generas venta. Y todo arranca para mí en prospección, todo arranca por una venta. Es como la cuota inicial de todo, pero para llegar a esa cuota inicial tienes que tener los argumentos, pero los argumentos no son solamente las interposiciones de tus mismos argumentos tuyos, valga la redundancia, sino el querer de la otra persona. No Así sabemos qué es. quiere la otra persona, entonces vamos a buscarlo juntos. No, Snyder, y no Es muy solamente la parte de decir la conexión, o sea, el contacto en frío, sino que mira allí la importancia de que conozcamos nuestros productos, de que estemos capacitados para qué sirven nuestros productos. Yo puedo tener la superconexión y hoy le recomiendo otra cosa que no va a funcionar. Entonces, eso también importante. Dime, Liliana. Yo quiero preguntarte, por ejemplo, cuando estás en una droguería que llegan buscando algún producto para determinada patología, como el choque con el droguista, con el droguero, que tú entres a hablarle a esta persona que llega a buscar el medicamento y de pronto sí haya el producto, pero tú cómo vas a decirle, ven, pero yo te recomiendo este. ¿Hay de Bueno, pronto ahí choque con la persona que está detrás de esa vitrina? no, jamás me ha pasado, gracias a Dios, y es por una razón, y es que tú tienes que encontrar el punto medio en donde no lastimes al que está a tu alrededor. ¿Qué me ha pasado? Por ejemplo, yo estoy hablando con la droguera en este caso que es Sandra. Entonces Sandra me está ofreciendo un producto, yo ya le generé la compra a ella porque eso es lo primero que yo hago, ¿sí? Porque yo no la puedo dejar a ella como vino, me Me usó. preguntó, me usó
Ujú. y se me llevó el cliente. Entonces, yo genero una venta pequeña, una compra pequeña con Sandra, que es mi droguera de confianza, y entra Liliana a preguntar por X cosa. Entonces yo ya los escucho y empiezo a hacer preguntas. Es que la clave está en que tú empiezas a hacer las preguntas y te sentías muy mal. ¿Y hace cuánto estás así? Y empiezo a portarme como un médico. ¿Quién sabe que yo no soy médico? Nadie sabe que yo no Nadie. soy médico. Entonces yo empiezo a actuar como una persona profesional en salud. No, fíjate que los niveles de azúcar los debes tener altísimos, deberías mandarte a revisar. ¿No tienes a alguien profesional en salud que te pueda ayudar en esa parte o te ayudo yo? Mm, ya entendí. ¿Quieres? Yo te puedo prestar una asesoría. Y mira lo curioso, cuando tú le dices la palabra gratis a la gente, como que ¡pum! Despiertas algo en ellos, como que no sabías que estaba, pero ahí estaba. Y yo, sin problema, no te voy a cobrar, te voy a dar un servicio gratuito de una asesoría en lo que tú le estás contando. Lleva el producto, compra lo que necesitas y anota mi número. Wow, Y ven tu número. vamos a tener vamos a necesitar una capacitación muy extensa en ese tema contigo, Nader. Si tú lo miras, porque como yo te decía, yo no tenía un referente en ese entonces para poder portarme de esa manera. Si tú lo miras en las mismas películas, en las mismas series de Netflix, tú encuentras información tan valiosísima para eso, para crear estrategias en cómo tú te tienes que acercar a una persona para seducir sus intenciones. Porque es que la gente lo que busca es seducir del bolsillo a la gente para que se te entregue. Y uno busca la mayoría del tiempo es mirar qué le puedo sacar a la persona. Pero ¿cuál vendedor, y señáleme en uno, no lo hay? ¿Cuál vendedor está pensando en entregar? Todos están pensando es en recibir. Pero como yo no trabajo en ventas, yo hago Ujú. son redes de mercadeo y network marketing, entonces yo no puedo sonsacarle a la gente. Yo lo que tengo que hacer es aportarle a la gente. Y entre más valor tú aportes a una persona, ya creas una conexión, ya no hay una transacción. La transacción viene a ser la consecuencia de tu conexión inicial. Ujú. De acuerdo. Así es. Bueno, pues de verdad que nos estás dejando una escuela de aprendizaje bastante amplia y con mucha tela por cortar para más adelante, para un nuevo episodio. Snyder, tú tienes una frase muy tuya. Si me pica, me rasco, haciendo referencia a que eres directo y no te callas las cosas. Aquí la pregunta es, en una industria que a veces se adorna demasiado, ¿cómo te ha servido esa sinceridad radical para construir un equipo que confía en ti y no se deja engañar por falsas promesas? Bueno, mira, más arriba de pronto pensar que esto guíe o enrute tu equipo para que no hayan engaños o para que no hayan falsas promesas. Eso me ha permitido a mí como mostrarme con autenticidad frente a mi equipo y hacerlos ver o hacerme ver frente a ellos como una persona auténtica en la cual saben qué va a pasar. ¿Sí? Saben Ok. lo que va a pasar conmigo, saben cómo voy a reaccionar, saben que no van a encontrar un punto en donde, ¿será que lo dijo Snyder? ¿Será que fue Snyder el que hizo eso? No, ellos ya saben que yo no lo hice o lo hice, ¿sí? Precisamente porque lo que yo busco es siempre ser auténtico. Y sí, obviamente en esta industria se adornan muchísimo las palabras y muchísimo las cosas y eso me ha generado quizás de pronto entre los diamantes más de renombre como un repudio o un rechazo de entrada porque pues si yo veo que tú estás haciendo las cosas mal, yo me paro y digo delante de todo el mundo, estás haciendo las cosas mal. Así no se hace. Entonces... He ganado adeptos y he ganado personas que no soy del cariño de esas personas, pero sobre eso yo creo que lo que le queda a mi equipo, a las personas que me rodean, es el hecho de que tienen a una persona con criterio, ¿sí? Que he aprendido a entregar mi me pica y me rasca de una manera tranquila, de una manera más ordenada, porque en un principio a mí me picaba y me rascaba de donde fuera.
pero ya ahorita me pica, pero pues ya yo busco la manera en que cuando me vaya a rascar no lastime tanto a la gente, que eso es lo que uno va entendiendo y va aprendiendo en la industria, en que tus palabras tienen que ir acorde a tus movimientos, a tu espacio, al tiempo en que tú las vas a entregar, pero siempre entregarlas. Tú no te puedes quedar con nada encima de la mesa, o se come o se aleja, pero algo tiene que pasar con ese menú. Yo todo lo asocio con un menú por mi vida en la gastronomía. Y esto es como un gran platillo, eso es como una gran invitación al mejor restaurante del mundo en donde tú decides cuál va a ser tu entrada. ¿Sí? A ti no te imponen absolutamente nada en la industria. Ya es diferente de que tú no te comas todo el plato, pero tú fuiste el que tomó la elección de consumirte lo que pediste. ¿Sí? Fue toda Ujú. tu elección. Entonces, yo creo que sí me ha dejado... eh, malos ratos con personas, porque yo te digo, mira, esto está mal, y si lo sigues Ujú. haciendo mal, van a haber consecuencias. También me ha pasado mucho, y eso es una bendición, oiga, esto está mal, hay que dejar de hacerlo, ok, listo, gracias por decírmelo. ¿Te ayudo en algo? Solucionemos juntos, ¿sí? Porque si ya tú recibes un, bueno, está bien, rico que me lo dijo, yo ya entro y digo, bueno, me pongo a su servicio. Si quiere que arreglemos este chicharrón, lo arreglamos los dos. ¿Sí? Pero ya cuando yo siento que me abren la puerta. Últimamente me ha sucedido mucho eso, ¿sabes? De que yo señalo, muestro y digo, acá hay algo mal. Bueno, entonces venga y dígame cómo lo hacemos. Perfecto. Eso es lo que yo estaba buscando, que entre todos buscáramos la solución de algo que no está bien, ¿sí? Y prácticamente tú entiendes este negocio cuando te das cuenta de que el liderazgo es esa persona que es capaz de influir sobre la gente buscando soluciones, ¿sí? Y que es ese solucionador. Nosotros tratamos de siempre estar como en la solución. Yo no Así soy es. parte del problema. Yo no me puedo poner en el problema y quedarme solamente en el problema. Nosotros, ¿qué hacemos? Identificamos el problema, pero ya está identificado. Ya no nos podemos buscar problemas, ya no nos podemos poner a buscar culpables, causales. No, ya eso ya tiene que quedar a un lado y tú ya tienes que empezar es a buscar la solución. Listo, ya está. ¿Ahora qué hacemos? Avancemos, porque no nos podemos quedar en el problema. Entonces, en eso aprendimos bastante durante estos últimos 3 años y es, las cosas se tienen que decir en el momento, ¿sí? La Así gente es. dice, no, espere un ratico, espere que se enfríen los ánimos. A veces es prudente esperar unos momentos, pero no puede pasar el día. Las cosas se tienen que decir en el momento para que la solución se encuentre rápido, porque eso después, si tú dijiste algo que incomodó a tu vecina y no lo hablaste en el momento, seguramente vas a seguir diciendo cosas y la vecina va a sentirse el triple o el quíntuple de incómoda y tú vas a creer que todo está bien. Ujú. Entonces, las cosas tienen que darse en solución de entrada, Así siempre. es. Así es, Snyder. Y es mejor rápido que tarde, ¿no? Bueno, Es mejor una vez entonces, colorado que toda la vida haciendo caras. así es. Perfecto. Completamente de acuerdo y clarísimo. Bueno, Snyder, lograste resultados increíbles sin tener una experiencia previa ni masiva en redes, simplemente entendiendo el concepto y sumergiéndote en él. Si pudieras reducir tu éxito a una sola acción o hábito que hiciste de forma obsesiva para pasar del taxi al diamante, ¿cuál sería ese tic de oro? Uy, pucha, es que la pregunta está amplia porque son varias cosas, pero sabes, yo que lo resumiría en autoconocimiento, ¿sabes? En que tú trates de aprender todos los días algo diferente, porque si tú no aprendes algo distinto, no tienes nada que ofrecerle a la gente. Punto. Si no hay nada en tu galería, la gente va a llegar y va a ver eso vacío y va a decir, chao, aquí no hay nada, nos vemos. Pero si tú te esfuerzas a aprender, a ser autodidacta, a entender de que tú vas a ser la universidad de la gente que entre a tu academia a aprender, ya tienes la mitad del asunto resuelto. Y hay otra cosa que es completamente influyente en esto y es la pelea de ti contra ti. No es una competencia con los diamantes, no es una competencia con la vecina que también vende el producto. No hay competencia, tu única competencia eres tú mismo. Tú eres el que te se sabotea completamente en las mañanas o en las noches. Tú eres el que decide perder tu tiempo o el que decides ganarle una hora más al día.
Entonces, creencia, creencia. Si tú crees en ti, no hay nadie que pueda botarte a la basura tu argumento. Excelente. O sea, Creer en en pocas ti y palabras, autoconocerte. estar en constante aprendizaje todo el tiempo también. Autoconocimiento. Autoconocimiento, 100%. perfecto. Dos tips maravillosos, pero aquí ya viene la cereza del pastel, así que vamos con toda. Snyder, llegar a la cima realmente ha sido un reto, ¿verdad? Pero mantenerse y ayudar a otros a subir es el verdadero legado de un líder de tu nivel. ¿Cuál es tu estrategia exacta hoy para que tus guerreros dejen de ser distribuidores y se conviertan en los próximos diamantes? ¿Cómo lo estás duplicando? Bueno, lo primero que nosotros hacemos es hacer énfasis en las lecturas. Las personas por lo general dicen, bueno, hay un concepto en ciertos autores literarios que te dicen a ti que hay que rodearse de ciertas personas para ser como el resultado de lo que te rodeas, que si tú eres el cuarto millonario, perdón, si te reúnes de cuatro millonarios, tú eres el quinto, o que Así si es. tú te reúnes con cuatro borrachos, tú eres el quinto. Y la gente no ha entendido, porque una chica me decía la semana pasada, pero es que mi esposo no me ayuda, mi suegra no sé qué, mi hijo quiere estar en fiesta, entonces yo de quién me rodeo, porque tú me dices que te rodees de gente exitosa. Yo, hombre, pero nosotros tenemos espacios de lectura, capacitaciones a las 8 de la mañana, capacitaciones a las 8 de la noche, escuche gente diferente, lea libros, audios, videos que... Eso te rodea a ti de una obra increíble. Y cuando tú empiezas a cambiar tu entorno, que es lo que yo le digo a la gente, y eso es completamente duplicable para todos los sentidos, desde el rango plata hasta el rango diamante, cambiar su entorno para que las cosas empiecen a fluirle, es lo primero. Cambie su entorno. Segundo, algo que me gusta duplicar mucho es quite las malas palabras de su boca, por lo menos mientras que usted esté en su casa. Si quiere ser un patán, váyase a lo afuera. Pero en su casa respete su espacio, respete su cama, respete su cocina, respete su sala, su comedor. No traiga energías que no tienen que estar dentro de su casa. Las malas palabras de la puerta para afuera. Y como un último punto, y yo creería que es como de los más determinantes, créase el cuento. Si usted no se cree el cuento, aquí nadie le va, o sea, no va a pasar absolutamente No, nada. no. Ponga a Dios como el capitán de esto y trate de no ofenderlo. ¿Sí? Trate Amén. de no ofenderlo porque es que una veces hace o dice cosas que le ofenden a él. Yo con solo sentarme a hablar mal de mi directo o de mi directa, yo lo estoy ofendiendo a él. Total, Si yo totalmente de acuerdo. solamente me siento a hablar de que mi patrocinador no me dio, o de que no me saludó, o de que se le creció, mejor dicho, peor que uno puede llegar a hacer. Es lo peor que tú puedes hacer. O sea, algo que me enseñó en esta industria es que la edificación tiene poder, pero la desedificación también tiene un poder de destruir increíblemente. ¿Sí? Mucha gente se queja de la persona que lo trajo al negocio porque no está haciendo nada, porque se creció, porque es altivo o altiva, porque no saluda, porque tantas cosas, pero no se han dado cuenta de que la bendición que usted tiene en este momento fue porque él pensó en usted o ella pensó en usted. Total. Entonces, hay que darle valores a eso, a nada más. Total. A mí me abren la puerta a un parque de diversiones y el que me abrió la puerta no tiene la culpa de que yo allá adentro me caí y me raspé las rodillas. O no tienen la culpa de que yo la haya pasado delicioso allá adentro o de que no me hayan dejado entrar a las atracciones. Culpa es mía, completamente. Entonces, yo creería que debemos duplicar de aquí en adelante la edificación. No la adulación, porque a veces la gente no, es que es lo mejor, es que mi diamante, no, es un ser humano normal, es un lindo o una linda que me dio una oportunidad un día y se merece mi gratitud infinita. Y caso yo vivo agradecido con ese hombre al 100% porque fue el que me mostró de alguna manera lo que yo debía hacer, pero si yo no hubiera tomado acción, nada de eso hubiera pasado. Entonces yo soy el responsable directamente de lo que ha venido pasando en relación a mi negocio y a mi proceso. Es eso. Y es que te Así quedas es. sin patrocinador, ¿no, Snyder? Te Sí, quedaste sin hombre, patrocinador. sí, ese hombrecito sí a veces de verdad de quinta. No, yo lo adoro y lo hago, pues yo le digo mi diamante corazón. No, eso es lo más lindo, eso es lo más lindo. Mejor dicho. Qué Y no ronca, bendición. Snyder, y No lo mejor. ronco. lo mejor no Es que ronca. buen dato, buen dato.
Ya lo elegimos. ¿Qué te decir, Snyder? Mira, lo que tú decías, lo de la edificación, totalmente de acuerdo, es muy, muy importante. Y exacto, solo de hecho de que fue el instrumento que Dios usó para traerte una compañía tan maravillosa, tan abundante, tan próspera, pues hombre, hay que estar totalmente agradecidos. Lo otro, cuando hablabas del entorno, que muchas veces nuestra mentalidad reducida o cuadriculada nos hace pensar de que yo no tengo contacto pues con los ultramillonarios, con la gente poderosa y que entonces, Dios mío, ¿yo con quién me estoy rodeando? Pues hombre, cambia el entorno. Entonces es eso, deja de estar viendo Netflix, deja de estar viendo telenovelas y no sé cuánto programa que está metiendo basura a tu cerebro y empieza a cambiar ese entorno. No se trata solamente de que yo tengo que ir a rodearme con la élite, no. Entonces, ahí hay escritores, perdón, valiosísimos que aportan una información tan increíble que uno, de verdad, vale la pena. Uno incluso a veces dice, uy, yo por ejemplo soy de las que mucho audiolibro y yo pauso, saco mi agenda, esto lo tengo que apuntar, esto me sirve para ponerle un post aquí en mis redes, esto me encantó, después volver a leer, o sea, releer esos libros y cada vez que tú los vuelves a leer, vuelve y encuentras algo diferente, es eso, es empezar a mirar de qué nos estamos alimentando. Entonces, todo lo que dijiste, súper, súper valiosísimo. Bueno, Snyder, dale, perdón. Una tranquilo. última cosita. ¿Qué libros nos recomiendas para que nuestros Oye. suscriptores empiecen a leer, a adquirir el hábito de la lectura? De los que tú hayas leído, que te hayan hecho mella, que te hayan quedado ahí grabaditos y que quieres leer y releer una y otra vez. Bueno, hay dos, ¿sí? Que son como yo diría que mi cuota inicial, ¿sí? El primero fue este, que es las 15 leyes 15 leyes indispensables del crecimiento. Ese fue el dispensables, ok. primero. De hecho, este fue el primero, ¿sí? Yo lo tengo aquí guardadito porque de vez en cuando me gusta ojearlo. Esto me dio la cuota inicial, pero esto me dio la cuota inicial para entender lo que yo debía hacer en cuanto a lo que es el liderazgo, en cuanto a lo que es la organización, el redireccionamiento de procesos. Este. Y el segundo, que yo creo que la gente debería empezar por ahí, es este. ¿Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas? Sí. Ok. En algunos países de Europa y en algunos países de los hispanohablantes, dicen que esto es un manual de psicología oscura, Ujú. ¿sí? Que dice cosas que no se tienen que decir a grito herido, que le entrega a usted como mecanismos de Manipulación. manipulación. Sí, y yo pensaría que este es el libro que le va a permitir a usted entrar a una droguería y no empezar a hablar como un loro, sino entrar a una droguería a analizar el entorno, a escuchar y a buscar la manera en que lo que usted tiene sea menos importante que lo que la otra persona necesita. O Entre sea, andar con muchas buenos otras cosas, argumentos. exacto, que están acá. Este debería ser el manual de prospección de todo networker. ¿Qué hábitos atómicos? ¿Qué padre rico, padre pobre? ¿Qué secretos de la mente millonaria? Para mí, esos son cerezas del pastel. Esas son las cerezas. Pero yo creo que lo que le enseña a uno a prospectar, y eso Los debería ser, o fundamentos. sea, si en algún punto yo llego a un nivel tan altísimo, yo voy a hacer un 2.0 de este libro, porque esta vaina es para mí lo que me ha permitido a mí entender a las personas, entender que no se trata de mí, se trata de ellos. Entonces yo les recomiendo muchísimo este libro. Wow. Vale, Mira, Snyder, muchas fíjate, gracias. Snyder, que es que el conocimiento como tal es como el dinero. Yo siento que termina desenmascarando la esencia que tú tienes. Yo puedo usar el dinero o el conocimiento a favor o en contra de las personas, al servicio o por el contrario, al abuso de las personas. Entonces, ahí ya depende de quién eres y de qué forma vas a usar ese conocimiento que está en esos libros. Ahora Bueno, mira una Snyder, cosa, perdón te dime. interrumpo, Sandrita, ya para terminar. Yo me di cuenta de algo muy bonito en esta industria y es que
El dinero funciona directamente a lo que tú tengas en tu cabeza. Sí, Llega así es. directamente o sea, es como, son como dos hermanitos o dos mancuernas que están pegados. El dinero está con la gente que tiene conocimiento. ¿Sí? Si no hay nada aquí, tu bolsillo siempre va a estar vacío. Entonces, si trabajas en esto, en lo que inyectas aquí, el dinero va a ser una consecuencia, porque es energía. Sí, pero lo que hace que realmente fluya esa energía como el agua, como las corrientes, es el aire. El agua fluye porque hay corrientes de aire, y porque hay un caudal y porque hay un río, ¿sí? Un espacio para que el agua ruede. El dinero exactamente funciona igual, plagado al conocimiento, a lo que tú tienes en tu mente. Si hay un caudal, si hay aire, si hay una ruta, ¿sí? Va a entrar y va a volver y va a ir y va a entrar, va a volver y va a ir, porque va directamente proporcional a eso. Cuando hay un arroyo y el agua llega y se pega contra Ajá. ese muro, el agua no pega y no genera no, busca la ruta y busca la manera de seguir andando. Entonces esa energía y esa fluencia y eso es lo que tenemos que nosotros conectar, el conocimiento y el bolsillito. Así es, muy sabio. Snyder, gracias, de verdad, gracias por abrir tu corazón, por revelarnos tu verdad, por recordarnos que no importa cuántas veces la vida nos obligue a cambiar de oficio. Lo único que no podemos cambiar es nuestra determinación. Así que a todos los que nos están viendo en este podcast tan especial de En Voz Alta, la historia de Snyder es la prueba de que en el mercadeo en red no buscamos gente perfecta, buscamos gente real, gente que esté dispuesta a hacer el trabajo con justicia, con verdad. Así que nos vemos en el próximo capítulo, ¿no, Lili? Claro que sí, Sandra. Bueno, hermoso público de En Voz Alta, el episodio de hoy nos ha dejado un aprendizaje espectacular y queremos agradecerle infinitamente a nuestro invitado, a Sneider Rubio, por haber compartido con nosotros este espacio. Sneider, si te quieres despedir de nuestro público, tu micrófono está abierto. Bueno, no, gracias a los escuchas de En Voz Alta y a ustedes también, honradísimo de haber compartido con esas mujeres hermosas la mañana de hoy. Bueno, habrán cosas que dolieron, habrán cosas que inspiraron, habrán cosas de todas, pero de corazón siempre hay una historia antes del éxito y no hemos llegado al éxito, estamos en camino hasta ahora. Entonces, en construcción los invito a que crean en ustedes mismos, no es más. La creencia en nosotros mismos es la que nos va a dar el resultado. Gracias por estar en este espacio. Dios los bendiga. Amén, Gracias, igualmente. Sneider, a ti. Bueno, no olviden suscribirse, dar like, dejar su comentario y compartir con quien sabe que lo necesita. Activen esa campanita para que no se pierdan ningún episodio de En En Voz. voz alta.